pido que abras tu Biblia, una palabra pero recontra super, pero recontra conocida. Está en Apocalipsis 2:4. Ahí arrancamos. Apocalipsis 2:4. Ya el pastor lo había hablado, pero me viene resonando durante toda la semana. El que necesite Biblias, el que no tenga sus lentes, si necesita lentes, ahí hay lentes. Pase, si no me dice, ay no tengo la Biblia, no la traje los lentes, no lo pago. Mentira, ahí agarra un par de lentes, tiene para leer, se ven perfectamente. Así que agarre cualquiera y para todos los tonos, todos los tamaños, todas las medidas. Bendito Dios. Me avisa cuando lo tienen todos, ¿amén? ¿Todos lo tienen? Gloria a Dios. Leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice amén. Dice capítulo 2, versículo 4. Pero acá hay un ángel que le habla a una iglesia, la iglesia de Éfeso, ¿sí? Pero hoy esta iglesia, este ángel viene a hablar acerca de pacto. Pero, así empieza este versículo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No voy a leer ni más arriba ni más abajo, simplemente eso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso presentaba rasgos ejemplares de una buena iglesia. Trabajaban duro para el Señor, demostraban paciencia cuando se enfrentaban a obstáculos y manifestaban discernimiento contra los falsos maestros. El único problema es que estaban tan ocupados en el trabajo del Señor, tan ocupaditos estaban, al punto que no había una búsqueda apasionada de una relación íntima con Cristo. Por consecuencia, su primer amor por Cristo empezó a disminuir. Tenían una doctrina correcta, pero no un corazón correcto. El deber había reemplazado la devoción. El pero de Dios, la palabra pero, se contrapone, es un concepto, se contrapone de lo positivo a lo negativo o viceversa. La iglesia de Éfeso era una iglesia que empezó de una manera tremenda, que cuando conoció a Dios no había forma de pararlo, del amor que sentían, de cómo le servían al Padre. Y dice la palabra de Dios, hay un montón de cosas que el ángel le dice a la iglesia de Éfeso. Nosotros la conocemos, calculo que todos la conocen porque leen la palabra, ¿verdad? Jesús. Bendito. Hacemos cuenta que empezamos bueno. ¿Verdad que leen la palabra, verdad? Gloria a Dios. Por lo tanto, saben que todo lo que dice el ángel, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo en el 2 y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Para llegar a esto, significa que esta iglesia tenía discernimiento, como lo tiene Arca de Pacto, que tenemos un olor, un aroma, que parece que olemos el que no es de Dios. ¿Sí o no? Que parece que viene uno y dice, este me parece que nos viene a desplumar. Simplemente con el solo entrar, que si caminó así ya sabemos. Arca de Pacto se caracteriza por eso, ¿no? ¿Amén o no amén? Pero solo. Arca de Pacto desde los principios, desde los primeros comienzos, nos enseñaron tanto a amar, a conquistar, a arrebatar lo bueno de cada uno y a sacar lo malo, que empezamos a
cantábamos y hacíamos, y si no había luz hacíamos culto igual, y cuando llovía y se inundaba la iglesia, ¿ustedes se acuerdan? Se inundaba cuando llovía, nosotros cantábamos igual, y los políticos, ¿qué nos importaba? ¿Sí o no? ¿Están acá, hermano, o se me fueron esos hermanos? Acá hay hermanos de los viejos, así que saben de lo que estamos hablando. Teníamos esa pasión, ese ardor. La pastora decía: hay que hacer congreso en China, del Japón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué sé yo? ¿Pero lo hicimos o no lo hicimos? El congreso de Débora, y ahí estábamos. El congreso de las Esther, y ahí estábamos. El congreso de las Ruth, y ahí estábamos. Hay que hacer un cóctel. ¡Ay! ¿Cómo se comía eso? Pero lo hicimos. ¿Sí o no? Y cada aniversario que de un color, que era 3 días, que teníamos que trabajar, que teníamos que traer bajo la lluvia, ¿la pusieron? Que todas las tortas bajo la lluvia con un paraguas sorteando el tremendo barro, con unos tacazos así. ¿Y lo hacíamos o no? ¿Había pasión o no había pasión? La innombrable cuando tenían que poner en este lugar de innombrable, cuando tenían que estar toda la noche. Julio se acuerda de esos tiempos, ¿no? No sé, yo a algunos por acá me colgado, que el viento que se lo volaba, que casi se cae para allá, casi se cae para el otro lado. Pero estábamos. Esos días que arduamente toda la noche trabajaban, se sentaban a las 7 de la mañana, 5 minutos, ¡chup! Un viento les voló todo. Que a las 9 de la mañana teníamos el predicador acá y estaban los hermanos tratando de volver a ponerle innombrable porque estuvieron toda la noche y se habían grabado. Ese era acá el pacto. Parecía la iglesia de Éfeso, ¿vio? Tenían discernimiento, estaban llenos del fuego del Espíritu. Estaban, sé que la sierva decía: ¿qué hacer esto? Estábamos para eso esperando. ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Y si no nos daba, ya preguntó como no preguntábamos. ¿Qué más hay? Terminaba un evento y ya estábamos esperando para que empiece el otro. Para que empiece el otro, porque así éramos. ¿Sí o no? Yo me acuerdo de esos tiempos. ¿Se acuerdan cuando había los ladrillitos en la pared? ¿Se acuerdan los ladrillitos que teníamos que poner siembras por mes? ¿Que Dios iba a hacer algo en esas siembras? Yo recuerdo que en ese ladrillito yo empecé a poner. Y yo dije: yo quiero crecer, ver crecer la escuelita. ¿Creció la escuelita o no creció? Tremendo cómo se fue la escuelita. Ahora hasta directora tenemos, maestros tenemos. Los niños, es impresionante. Creció, cumplió y sí que cumplió. Había pasión al todo. Uno venía y traía el diezmo y no importaba si... no sé. No importaba nada. Vos venías. Tenías que decir la verdad, lo tenías que decir porque a Dios le tenía que agradar. De eso se trataba. Y tanto arduamente trabajamos y tanta pasión le pusimos que nos desviamos. Porque pusimos el enfoque en el trabajo. Muchos dicen que trabajaban 24/7. ¿Sí o no? Acá las mujeres vinieron a construir, a trabajar, a levantar ladrillo, a levantar pared, a levantar, que con las bolitas, que mientras hacían la bolita levantaban pared. ¿Sí o no? Que los pastores... Yo se va a hermano. Yo se va a me acuerdo de tener que levantar una carretilla y me quedé dura en el medio del camino. Entonces que yo hoy me lo sé más. Voy a hacer sábado, pero vine. ¿Sí? Donde estaban de noche, de mañana, de tarde, donde los ayunos no eran a las 6 de la mañana. Los ayunos eran a las 5 de la mañana. Y hubieron ayunos, acá muchas veces nos dijo el pastor, empezábamos a las 5 y terminaba a las 6 de la tarde. Donde habían ayunos de fuego, donde los jóvenes veían visiones, donde caía la gloria de Dios y terminaban danzando. Pero tanto 24/7 que el Señor quedó detrás de la cortina. Que el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo quedaron detrás. Estaba el cortinado púrpura. Recuerdo que yo tuve hace mucho
Señor, yo creo que tanto le pedí a Dios ser diferente, ser especial, que Él siempre me dio visiones. Y esa visión estaba en la iglesia, ¡fua! Pero era un fuego terrible. La gente danzaba y profetizaba, y tremendo. Y yo me acuerdo que yo caí de rodillas y yo vi una mano extendida, pero gigante, sobre la iglesia. Y vi que la iglesia, el piso se abrió, la llama de fuego consumió, se llevó toda la gente que estaba en la iglesia. Y la iglesia, y la mano quedó extendida y empezó a llorar. Y yo me caí arrodillada y yo dije, no entiendo, Señor. Y escucho a alguien que profetiza de atrás, porque había dos personas que profetizaban. Una profetizaba y gritaba y qué sé yo. En el estupor, no en el estupor, en el éxtasis, en la algarabía, esa persona gritaba de parte de Dios, pero había otra que en el secreto, en el mismo momento que esta persona profetizaba, la otra profetizaba en lenguas. Y en lenguas esa mano, desde arriba del cielo de esa mano, la palabra decía, así me quieren. Y yo pude mira para atrás. Y miré para atrás, estaba la iglesia y había una cortina púrpura. Y había detrás de la cortina una silla. Y en la silla pude ver a alguien sentado de blanco. Ese es el lugar que me da. Y la mano extendida y la gente se cayó, calculo que era el infierno. Y empezó a llover en mi visión. Y yo le digo, no entiendo, Señor, porque hacen de mi casa el gran circo de la fe, porque no entienden que yo vengo a buscar corazones. Decía esa mujer hablaba y yo podía escuchar en lengua lo que ella hablaba, que no era ella, era Dios hablando. Y decía, porque perdieron mi amor, como porque perdieron la pasión de servirme. Y yo me acuerdo que yo quedé tan conmovida por eso, que teníamos visita ese día en la iglesia, y yo me acerqué a la pastora de esa visita, una profeta, y yo le cuento llorando, que estaba muy mal por lo que había visto, y yo le dije, pastora, tengo que contarle la visión, pasó esto, y ella me dijo, me diste la respuesta de mi ayuno de 21 días, porque tenía que saber si tenía que hacerlo o no. ¿Qué te quiero decir? A veces nosotros nos llenamos, como dice la palabra de Dios, pero después de tanta ardua trabajo, después de tanto caminar, de tanta pasión, de tanto que Dios nos dio, de tanto trabajar en el arduo trabajo de la casa del Señor, pero perdimos el primer amor. Te pido que vayas conmigo ahora a Oseas. Oseas, capítulo 2. Oseas 2, capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida a la tierra de Egipto. Y dice un versículo más, en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isi y nunca más me llamarás Baal. ¿Qué significa? El desierto es una prueba del amor de Dios. Él nos lleva para seducirnos y hablarnos al corazón, enamorarnos, quitarnos todo aquello que nos distrae y no nos deja escuchar a su voz. Dice en el 16 que ya no lo vas a llamar Isi. Dice, me llamarás Isi. ¿Qué significa la palabra Isi? En hebreo, marido mío. Y me llamarás, dice el Señor,
marido mío, y no me llamarás Baalí. ¿Qué significa la palabra Baalí? Significa mi Señor. En el medio de tanto trabajo, de que tanto perdimos el amor, perdimos la pasión, perdimos el venir a servir con gozo y alegría. Lo perdimos, hermano. Se perdió. Se perdió porque se ve y se nota. Cuando uno dice, vamos a orar, vengan a orar, y no hay nadie. Cuando la puerta de la iglesia se abre a un horario y todos tenemos que estar media hora antes y venimos media hora después, o venimos corriendo en el momento, o se pide, Dios pide algo y no hay nadie. Cuando desde el altar Dios te llama y te pide, levanta tus manos, no las levantás, no cerrás tus ojos, estás más pendiente de tu celular, estás más pendiente de, a ver, ay, me llegó una notificación, estás más pendiente, ay, preparé la comida, no preparé la comida, ay, ¿qué tengo para cocinar esta noche? Ay, dejé algo, ay, dejé la puerta cerrada, ay, apagué el termotanque. Estás más pendiente. Estás más pendiente de que tenés que pagar tus cuentas si no llegás, que tenés que empezar a trabajar si te vas por ahí con la hermana, se le van las vacaciones. Estamos más pendientes del mundo, de las cosas que en el mundo hay. Estamos más pendientes del dolor, de que me duele, de que, pero si Dios me sanó. Ay, pero si Dios me sanó, ¿cómo me puede doler? ¿Cómo me puede doler? Pero si Dios me sanó. Pero Dios me sanó, ¿pero por qué estás de vuelta acá? Entonces Dios no me sanó. Entonces fue un éxtasis mío. Entonces no, ay no, y no. Estamos más pendientes de un montón de cosas. Entonces necesita Dios llevarte al desierto. En el desierto no hay nada. En el desierto no hay oasis, no hay una sombra que te cubra, no hay agua que va a brotar de la peña, no hay una playa por donde ahí te puedas refrescar. No, en el desierto hay calor, en el desierto hay alimañas, en el desierto hay sol continuo. No es que va a estar la nube de fuego, la nube de... No. Dios no dice la palabra que te va a poner una nube, no, dice que te va a llevar al desierto, que Él ahí te va a enamorar. ¿Y por qué te tiene que llevar al desierto para enamorarte? Dice, te va a dar al corazón, te va a atraer con lazos de amor. ¿Por qué? ¿Por qué necesita Dios llevar al pueblo al desierto? Y dice, y vas a volver a hacer las primeras cosas como en tu juventud. Y se asemeja esta palabra a la palabra de Apocalipsis. Perdiste tu primer amor. Dice, pero dice, acuérdate de dónde has caído y vuélvete y haz las primeras cosas, dice el Apocalipsis. Y haz las primeras cosas, porque enamorados estábamos, y cuando estábamos enamorados corríamos. A mí qué me importaba si mi esposo se ponía en contra, si me echaba de mi casa, ¿qué me importaba? Yo me iba a servir a Dios. ¿Qué me importaba su cara dura, seca, que no me hablara? ¿Qué me importaba? Yo amaba a Dios. Yo amaba, y se lo dije, no te pongas en contra, porque salís perdiendo. Me voy a dormir a la casa del pastor, me quedo en la iglesia, quédate con la casa, ¿qué me importa? Era tanto el amor que yo le tenía a Dios, era tanta la pasión, que a mí no había nada que me detuviera. A mí no había nada, y yo tenía que cruzar todo el campo. Todos los que saben, nosotros teníamos del otro lado, ya en Belgrano, allá donde yo fui con la hermana Vanessa, allá. Y allá teníamos que ir los días de la lluvia, a las 5 de la mañana, nos íbamos caminando con Fabián a las 3 de la mañana, todo por el campito. Todos nos íbamos con él, nos íbamos con Elsa. Y ahí íbamos caminando. ¿Y qué me importaba si hacía frío, si hacía calor, si llovía? Nada me importaba. Nada me detenía. Nada te detenía. Si vos te pones a sentar, cerrar tus ojos y te acordás el día que Dios entró en tu corazón, las cosas que hacías, cómo servías, qué te importaba, si tenías para calzarte, si no, yo no tenía para calzarme. Dijo el pastor el otro día, yo tenía mis zapatillas, eran
el estar arrodillada, esto raspaba. Entonces se me hacía otro agujero. Entonces me tenía que cambiar el rombo por un corazón. Y es cierto, un día el pastor me dijo, a ver hermana, si se cambian los zapatos. Yo no tenía plata, yo me cambiaba el rombo. El rombo, le ponía un circulito, le ponía un corazoncito, le ponía una estrellita. Pero yo iba a la casa de Dios así. A mí no me importaba cómo yo iba. A mí me importaba encontrarme con mi rey. Y yo me acuerdo que yo lloraba y yo clamaba y yo cada vez que el pastor decía, ¿quién tiene una gratitud? Yo me levantaba. Yo me levanté, yo tengo mi gratitud. Y yo pasaba y digo, quiero cantar, quiero adorar. Y me ponía la del Pozo de los Leones, Daniel y todos los días cantaba porque yo dormía con el bicho. Yo decía, yo doy gracias a Dios porque Dios me liberó. Yo duermo con el bicho. Pero y ahí cantaba, Señor. Y yo cantaba, le cantaba con una pasión, hermanos. Le adoraba y le daba mi gratitud con una canción, siempre con una pasión. Y yo cantaba llorando. Acá está mi hija que no me deja mentir. Era la que el pastor siempre cuenta, le sacó la aleluya, pero los primeros tiempos me iba con ella. ¿Sí o no? Ella era chica y yo me iba con ella. Y yo cantaba y ella preparaba con las otras chicas, cantaban también en su gratitud. Nosotras éramos eso. Pero hoy Dios necesita llevarte al desierto. Primer Santa Cena del año. Pasamos un umbral al otro. Pasamos un año al otro. Y gente que quedó en el camino, gente que decidió correrse, gente que decidió, no sé, un montón de cosas. Gente que pasó de este año y no pasó, no dejó allá, en el año 2024, no dejó la mochila, no dejó la inseguridad, no dejó la depresión, no dejó la enfermedad, no dejó el vecino que cascarrabia, no dejó los fantasmas, no lo dejó, se los trajo con él. Y le agarró la mochila y se trajo todo para este año. Hoy es el 10, ¿no? Hoy es 11 de enero, cumpleaños de mi cuñada. Feliz cumpleaños, Laura, pero me está escuchando, porque ella después mira. 11 de enero. ¿Dónde está la sierva? ¿Dónde está el siervo que amaba a Dios? Que no había cadenas que lo ataran, que no había oposición, que no venía con cara de traste, porque la cara de traste se la ponía en el baño, se sacudía y se predicaba, porque yo me predicaba. Yo me miraba al espejo y le diga, cara de trompita, en el nombre de Jesús te vas. Y se iba la cara de trompita. ¿Sabes qué efecto? Fuera de broma. Pero ¿dónde está? Que Dios necesita llevarte al desierto para que vuelvas a los días de tu juventud. Porque el joven corre, el joven se la cree, el joven salta, el joven avanza, el joven, ¿qué le importa? No viene el colectivo, no vamos caminando, andate los viejitos, vamos caminando. Ay, no, que me duele la rodilla, me duele la espalda, yo me tengo Uber. Y no hay plata para Uber y bueno, entonces no voy. Ay, no, hace demasiado calor. Anda que antes en el día de tu juventud te tenías que ir a donde te fueras. Antes si fuera lloviendo, que si hubiera 10 grados bajo cero, no ibas al boliche, no ibas a hacer, dale. Y te ibas con una tolerita acá, una pollita acá, una pollerita, y te ibas. Nada te detenía. Y cuando viniste a Dios, tu corazón viejo se transformó en un corazón joven. Entonces Dios empezó, lo que ibas para allá, empezó a llevarte para allá, y a llevarte para allá, y a llevarte y a sacudirte. Y no hay nada, no había nada que te detenga. No había día de lluvia, no había nada. Yo me acuerdo que el pastor nos compró a todas botas, ¿te acordás? A todas nosotras, la pastora, mis hijas, botas porque
cuando llovía, hermano, creo que el pozo era terrible del barro que había, y nosotros veníamos igual, y así entramos a la iglesia, toda embarrada. Entonces, para no estar tan embarrada, nos poníamos boca para ir a la radio, del otro lado, en el quincho. Íbamos a un quincho, a lo de Millán. Estuvimos 3 años, no nos detenía nada. Espíritu joven. Hoy el espíritu de la iglesia se ha vuelto viejo, se ha vuelto ñañoso. Estamos 11 de enero. Y si yo de acá arriba, a ver, no le veo la cara. Ese, no, mejor me quedo así. Si yo te digo cómo te veo, si Dios a lo largo de toda esta semana amonestó mi corazón desde el momento en que el pastor dio esta palabra de Apocalipsis, que dice que perdimos el primer amor. Es la primera Santa Cena. ¿Cuándo te preparaste para esta Santa Cena? ¿Dejaste tus pecados? ¿Lo intentaste dejar? ¿Dejaste o te apartaste de lo malo? Este año Dios te dijo que tenías que entrar en la mayoría. Yo ya hablaba con los chicos de alabanza. Estamos así de que se venga una pandemia. Así, hermanos. Si la iglesia se cierra, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si otra vez se vuelve esto que está viniendo, esto que dicen que está viniendo, sí, ojalá que no, ojalá que quede donde está en Perú, que hasta ahí llegó, ojalá que quede ahí. Pero si Dios permite que otra vez las iglesias vuelvan a cerrarse, ¿cómo estás para estar en tu casa? ¿Estás preparado para quedarte con papá solas o te vas a enfriar y te vas a morir? Y cuando se vuelva a abrir la pandemia, te vas a quedar en tu casa y te vas a ir al mundo. Santa Cena, ¿te preparaste? ¿Cómo entraste al 2025? ¿Seguís mintiendo? ¿Seguís enojándote? ¿Seguís corriéndote de la voluntad de Dios? Dios te llama a las 3 de la mañana y no, llama al otro. ¿Y te dormís? ¿Perdiste días por estar enojado? ¿Todavía no abriste tu Biblia para leer una palabra? ¿No hiciste un devocional? ¿No te arrodillaste a decirle gracias, Señor? Pero no, gracias, Padre, por un día más de vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y encomiendo mi día, Padre. Gracias. Como si fuese la obligación de Dios. Y yo le decía hoy al Señor, Padre, yo quiero un ayuno distinto. Hoy hablaba con los chicos de alabanza. Venimos a un ayuno con papá. ¿Sabés lo que significa? Rasgar tu corazón. No rasgar tu vestidura, porque la vestidura es lo de afuera. Rasgar tu corazón. Rasgar tu corazón. Rasgar tu corazón. Es tiempo de sacar lo que hay ahí. Es tiempo de darte cuenta que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. ¿Cuánto hace? 11 días. 11 días. 11 días. Del mes del 2025. ¿Hiciste un balance de tu vida? ¿Te paraste el último año del 2024? ¿Hiciste un balance de tus logros? ¿De lo que hiciste, lo que lograste? ¿Todavía seguís siendo cascarrabia? ¿Todavía seguís siendo pendenciero? ¿Todavía no tenés ganas? ¿Todavía peleas con los mismos fantasmas? ¿Todavía seguís siendo, en vez de la ayuda idónea? No quiero parar ningún nombre. ¿Todavía como esposa, en vez de ser amorosa y dulce, sos una piedra como mi esposa y dice, sos la piedra en el zapato? Y era la piedra del zapato. Porque yo llegué a hacer eso, servía a Dios. Yo servía a Dios con amor.